Damos comienzo con la sección Bo del Zohar, el libro del esplendor. Y Hashem dijo a Moisés: entra a Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Éxodo 10:1. Rabí Yehudá abrió la discusión diciendo: bienaventurado el pueblo que sabe cantarte con júbilo, que andan, oh Hashem, a la luz de tu rostro. Salmo 89:16. Cuánto debe la gente andar en los caminos del Santo, bendito sea Él, y observar los preceptos de la Torá para merecer el mundo por venir, y para que puedan ser liberados de todos los acusadores arriba y abajo. Porque así como hay acusadores en el mundo inferior, también hay adversarios arriba cuya función es acusar a las personas. Aquellos que observan los preceptos de la Torá y andan en el camino correcto por temor a su Señor, tiene buenos defensores velando por ellos, como está escrito: si hay junto a él un buen ángel, algún defensor de entre 1000 ángeles acusadores, entonces él se compadece de él y dice: líbrale de descender al foso, yo he hallado el rescate. Job 33:23. Por lo tanto, afortunado es aquel que observa los preceptos de la Torá. Rabí Hillá le dijo: si es así, ¿por qué es necesario tener un ángel que interceda por la persona? Puesto que está escrito: porque Hashem será tu confianza y guardará tu pie, para que no sea prendido. Proverbios 3:26. Y también leemos: Hashem te guardará de todo mal. Salmo 121:7. Y sabemos que el Santo bendito sea ve todo lo que un hombre hace en el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Y entonces él dice: ¿podrá alguien ocultarse en escondrijos tales que no le vea yo? Dice Hashem. Escrito en Jeremías 23:24. Siendo esto así, ¿por qué necesitamos un ángel que interceda o que acuse? Rabí Yehudá le dijo: ciertamente es verdad que el Santo bendito sea todo lo ve. Pero está escrito: y toca su hueso y su carne. Job 2:5. Y antes de ese verso dice: y habiéndome tú incitado contra él, para que lo arruinara sin razón. Esto demuestra que le fue concedido permiso al otro lado para acusar en los asuntos mundanos, y que estos deben ser puestos en sus manos. Todas estas cosas deben permanecer ocultas ante el Santo bendito sea Él, y tú no tienes derecho a seguirlas para investigarlas, porque ellas son los estatutos del Santo bendito sea. Los seres humanos no tienen permitido tener favoritos entre ellos, salvo hacia aquellos que son verdaderamente justos, quienes conocen los secretos de la Torá, y andan en el camino de la sabiduría para conocer estas cosas ocultas en la Torá. Rabí Eleazar abrió la discusión, diciendo: mas un día los ángeles de Elohim vinieron a presentarse delante de Hashem, y también Satán vino entre ellos, escrito en Job 1:6. Las palabras «más un día» se refieren a Rosh Hashanah, el día en que el Santo bendito sea se eleva para juzgar al mundo. De modo similar, la frase «aconteció pues, cierto día». Ese día era el día santo de Rosh Hashanah. Respecto a la sentencia, más un día los ángeles de Elohim vinieron. Estos son los ministros designados con la misión de observar las acciones de las personas en el mundo, a presentarse delante de Hashem, tal como está escrito, y a todo el ejército celestial que estaba sentado alrededor de él, a su diestra y a su siniestra. Reyes 1, 22-19. Pero en el pasaje, a presentarse delante de Hashem, he encontrado el amor del Santo bendito sea hacia Israel. Estos mensajeros que son designados para observar las acciones de las personas, vagan alrededor del mundo y toman todas estas acciones, y el día en que el juicio se eleva para juzgar al mundo, se convierten en acusadores. Por lo tanto son denunciantes contra las personas. Ven y mira, de todas las naciones del mundo, los ministros se paran a vigilar las actividades de Israel únicamente,
porque ellos son los hijos del Santo, bendito sea Él. Cuando las acciones de los hijos de Israel fueron halladas impropias, los mensajeros designados se opusieron a estas acciones de Israel y cumplieron con Hashem. Porque cuando los hijos de Israel realizan acciones que no son buenas, ellos debilitan, por así decirlo, la fuerza del Santo, bendito sea. Cuando llevan a cabo buenas acciones, le confieren fuerza y poder al Santo, bendito sea. Acerca de ello está escrito: tributad fortaleza a Elohim, Salmo 68:35. Por lo cual preguntamos, ¿cómo se tributa fortaleza? A través de buenas acciones. Por lo tanto, todos los ministros designados fueron reunidos por Hashem ese día. El texto hebreo puede entenderse de manera literal como diciendo, sobre Hashem, porque ellos se reunieron para presentar acusaciones sobre Israel. Lo cual equivale a haberse reunido contra Hashem para debilitar su fuerza, por así decirlo. Y también Satán vino entre ellos. La palabra también se suma a los hijos de Elohim, ya que todos ellos llegaron para acusar a Israel. Y el adversario también se unió a ellos porque él era el mayor calumniador de todos ellos. Tan pronto como el Santo, bendito sea, vio que todos ellos vinieron para acusar, inmediatamente, dijo Hashem a Satán: ¿de dónde llegas? Como se ve escrito en Job 1:7, ya que él era el más grande de todos. Por esto preguntamos, ¿acaso el Santo, bendito sea, no sabía de dónde venía éste? ¿Para qué tenía que preguntarle? Solo para conceder los deseos de Satán. Es decir, que con estas palabras él le dio una apertura para acusar como lo desea. Entonces Satán contestó a Hashem y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. De esto aprendí que el asentamiento de la tierra le es dado al otro lado, o sea, a las 70 naciones. Excepto para la tierra de Israel exclusivamente, que está asegurada en santidad para los hijos de Israel. Por lo tanto, ya que él dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. La palabra tierra significa aquí la tierra de Israel. El Santo, bendito sea, vio que Satán quería calumniar a Israel y no a Job o a otros, que eran considerados las naciones que habitan en otras tierras. Inmediatamente se dice, y Hashem dijo a Satán: ¿has observado a mi servidor Job? No hay pues, sobre la tierra hombre como él. Él vio que ahora era el momento oportuno para darle al Satán una porción de la cual ocuparse, por lo que se mantendría alejado de Israel. Esto era algo similar a un pastor que quería cruzar sus ovejas a través del río, cuando un lobo vino a atacar las ovejas. ¿Qué es lo que hace un pastor experimentado? Toma un gran macho cabrío y se lo da al lobo, diciéndole: dale pelea al macho cabrío. Hasta que haya llevado a las ovejas a reparo del otro lado del río, y pueda regresar y tomar a este también. El Santo, bendito sea, hizo lo mismo. Le dio a Job al adversario para que se mantenga ocupado y no acuse a Israel. De inmediato, Satán se ocupó de él y no acusó a Israel. Durante un momento de presión, cuando le es entregada una porción a este lado para que se mantenga ocupado, este se va siguiéndolo por completo. Del mismo modo, un macho cabrío es sacrificado en el primer día del mes y en Yom Kippur, el día de la expiación. Este es el significado secreto de otorgarle una porción al otro lado, que le es dada para que se mantenga ocupado y deje así a Israel en su reino. Había llegado el momento de tomar esta porción de toda la descendencia de Abraham para el otro lado. Como está escrito, he aquí que Milca también ha parido hijos, a Uz, su primogénito, Génesis 22:21. Job estaba en la tierra de Uz, es decir que era de la familia de Abraham.
Ven y mira, cuando el adversario dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Le pidió a Hashem que ejecute el juicio sobre los hijos de Israel. La palabra tierra se refiere a la tierra de Israel, porque él tenía una acusación contra Abraham y la reclamó del santo bendito sea. Y eso fue debido a que no se había hecho justicia contra Isaac cuando éste fue ofrecido en el altar, y no debería haber cambiado por otra la ofrenda que dispuso sobre el altar, como está escrito, ni se lo trocará. Levítico 27:10. Isaac ya estaba sobre el altar. Él no fue consumado para ser sacrificado, y sin embargo no recibió ningún castigo. Por lo tanto, el acusador solicitó esto del santo bendito sea, así como solicitó justicia por la venta de Yosef por muchas generaciones. Cualquier cosa que Satán solicitara, lo requería por medio del juicio. Después que Isaac fuera salvado y su ofrenda intercambiada, el santo bendito sea preparó a éste para el acusador, es decir, preparó a Job como su porción. Todo es de acuerdo a la justicia. Así como Job juzgó, así fue juzgado. Job era uno de los asesores del faraón. Cuando el faraón se alzó en contra de Israel y quiso matarlos, Job le dijo, no. Solo toma su dinero y rige sobre sus cuerpos con trabajo duro, pero no los mates. El santo bendito sea le dijo, juro por tu vida que serás juzgado con la misma pena que pronunciaste contra los hijos de Israel. Vemos que está escrito, mas extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, Job 2:5. Él mismo fue juzgado tal como juzgó a Israel. A pesar de que temía la presencia del santo bendito sea en todas las otras cosas, como está escrito acerca de él, y temeroso de Elohim. Él no se salvó del juicio. Ven y mira, está escrito, mas guarda su vida. Esto nos enseña que al acusador se le otorgó permiso para regir sobre su carne, pues este es el secreto del versículo. El fin de toda carne ha llegado delante de mí. Y fue explicado que, ha llegado delante de mí, significa que el fin de toda carne, que es Satán, ha llegado delante de mí para recibir el permiso. Esto es lo que se denomina el fin de toda carne, y no se denomina el fin de todo espíritu. Este es el fin que llega del lado de las tinieblas, del aspecto del juicio, como está escrito. Él pone término a las tinieblas, y hasta el último confín escudriña, Job 28:3. Porque hay otro fin, que es el fin de los días, o también, el fin de la derecha, que es en santidad, como se lo menciona en Daniel 12:13. Pero el fin de toda carne, es un final diferente desde el lado izquierdo, que es oscuro. Por lo tanto, él recibió permiso para afligir sus huesos y su carne. En Job 2:3 dice, habiéndome tú incitado contra él, para que lo arruinara sin razón. Si es así, entonces fue castigado ilegalmente, solo debido a las habladurías del acusador, quien lo provocó y lo hizo cambiar. Pero más bien es todo lo contrario. Todo fue hecho solamente de acuerdo a la justicia, y Eliú le dijo, porque la obra del hombre él se la recompensará, y hará que cada uno halle conforme a su conducta. Job 34:11. Como hemos dicho, así como él decretó contra los hijos de Israel por el faraón, así fue decretado en su contra. Sin embargo, él dijo, habiéndome tú incitado contra él, para que lo arruinara sin razón. La explicación es que no está escrito, habiéndome tú incitado a arruinarlo, sino que dice, habiéndome tú incitado contra él, para que lo arruinara sin razón. Lo cual significa en su mente, porque él piensa que tú me incitaste, como dijo Job, y te complazcas en el consejo de los malvados, Job 10:3. Del mismo modo, vemos que dice,
más le suplicaban con su boca y con su lengua le mentían. Salmo 78:36. Solo con sus bocas esto fue entonces, que él fue incitado. Rabí Abba dijo, todo esto está bien, pero así lo he aprendido. Hemos estudiado, él sube y acusa. Por lo que pregunto, ¿puede él acusar ante el Santo bendito sea? ¿Quién conoce todo? La respuesta es sí, porque es un rey viejo y necio, como está escrito, más vale un joven pobre pero sabio, que un rey viejo y necio, Eclesiastés 4:13. Él puede por lo tanto acusar al hombre. ¿Cuál es la razón? Porque él confía acerca de las acciones del pueblo. Ven y mira, esto es así solo con el juzgamiento de un individuo, pero en relación con el juzgamiento del mundo, está escrito. Y Hashem descendió para ver, Génesis 11:5. Y también encontramos escrito, descenderé y veré, en Génesis 18:21. Solo porque él no quería destruir el mundo de acuerdo a la palabra del fiscal, cuyo deseo siempre es el de destruir. ¿Cómo lo sabemos? Porque está escrito. Él pone término a las tinieblas y hasta el último confín escudriña. Lo cual significa que el acusador busca destruir. Y este es el significado de, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, Génesis 6:13. Ven y mira, el verso que dice, mas un día los ángeles de Elohim vinieron a presentarse ante Hashem. Job 1:6. Como fue explicado, esto fue al inicio del año. Porque este día dos lados están ante el mundo. Todos aquellos que se presentan ante el Santo bendito sea con arrepentimiento y buenas acciones, merecen ser inscritos del lado de la vida, lo cual hace resaltar los efectos de la vida. Y quien está de su lado es grabado para la vida. Todos los que llegan con malas acciones son inscritos en el otro lado, que es la muerte. Son llamados muerte, y en estos habita la muerte. En ese día esos dos lados existen, la vida y la muerte. Algunos son inscriptos del lado de la vida, y algunos son inscriptos del lado de la muerte. A veces el mundo está en el medio, es decir, la mitad meritoria y la mitad culpable. Si hay un hombre justo para que incline la balanza en el mundo, todos ellos se sitúan y son inscriptos para la vida. Pero si una persona malvada aún balancea el mundo, todos ellos son inscriptos para la muerte. El tiempo en que el mundo estuvo en la mitad, el fiscal quiso acusar e inclinar al mundo a la escala de la culpa. Inmediatamente está escrito. ¿Has observado a mi servidor Job? No hay, pues, sobre la tierra hombre como él, Job 1:8. Tan pronto como éste fue apartado, el fiscal lo atacó de inmediato. Por lo tanto, aprendemos que la persona no debe alejarse de la comunidad, para que no se note que está apartada y no sea acusada desde arriba. Está escrito de la mujer sunamita cuando el profeta Eliseo le preguntó qué quería ella, a lo cual ella respondió, en medio de mi propio pueblo yo habito. Lo cual significa que no quería ser apartada del pueblo. En medio de mi propio pueblo habito hasta este día y seré conocida entre mi pueblo como alguien completo arriba. Dado que Job era conocido arriba y que era distinguido, el fiscal lo atacó de inmediato y le dijo, ¿es que Job teme a Hashem en balde? La razón por la que te teme y se ha fortalecido con buenas obras no es en balde. ¿No es que tú mismo le amparaste a él? Sin embargo, retira todo este bien que tú has hecho por él y verás inmediatamente si te blasfemará en tu presencia. Él te abandonará y se unirá al otro lado. Porque él come en tu mesa en el presente, retira tu mesa de frente a él y vamos a ver de quién es, y a qué lado se va a adherir. Inmediatamente vemos que dice, y Hashem le dijo al Satán,
he aquí que dejo en tu mano todo lo que te pertenece. Esto fue para mostrar que el temor de Job hacia el Santo bendito sea era para proteger su riqueza. A partir de aquí aprendemos que todos aquellos que temen al Santo bendito sea, debido a su riqueza o a sus hijos, no tiene el temor adecuado. Por ello fue que el fiscal acusó y dijo: ¿es que Job teme a Hashem en balde? ¿No es que tú mismo le amparaste a él? Has bendecido la obra de sus manos. Es por eso que él te teme. Entonces se le concedió permiso para procesarlo y demostrar que Job no servía a Hashem por amor. Tan pronto como fue puesto a prueba, él abandonó el camino y no conservó su integridad. Está escrito: con todo esto Job no pecó con sus labios, pero pecó en su voluntad. Luego pecó en todo. Uno puede preguntarse, ¿por qué nadie fue puesto a prueba, excepto Job? De hecho, está escrito: Hashem prueba al justo, Salmo 11:5. Por lo tanto, Job también fue probado. A pesar de que él no retuvo su fortaleza como debía, no abandonó el dominio de su Señor para unirse al otro lado. Preguntamos, ¿cuánto duró su prueba? La duración del dominio del otro lado es de 12 meses. Como hemos aprendido, el castigo de los impíos en el Geinón dura 12 meses. Puesto que él no se unió al otro lado, está escrito: y Hashem bendijo el postrer estado de Job más que el primero, Job 42:12. Rabí Shimón dijo: Job no fue una prueba del Santo bendito sea como la prueba de los otros hombres justos. Porque no está escrito: y Elohim probó a Job, como si vemos que dice: probó Elohim a Abraham. Génesis 22:1. Abraham ofreció a su único hijo al Santo bendito sea él, con su propia mano. Pero Job no dio nada, y no le dio nada al Santo bendito sea. No se le habló acerca de la prueba, como si ocurrió con Abraham, porque se reveló ante el que no iba a ser capaz de soportar adecuadamente. En cambio fue entregado al fiscal. Y fue hecho a través del juicio del Santo bendito sea, porque él acarreó el trabajo pesado sobre los hijos de Israel en Egipto. El Santo bendito sea despertó este juicio debido al fiscal, como está escrito: has observado a mi servidor Job. Job 1:8. Encontramos escrito: y aconteció que al cabo de algún tiempo trajo Caín de los frutos de la tierra. Génesis 4:3. Las palabras, al cabo de algún tiempo, literalmente pueden entenderse como, al fin de los días, el fin de los Yamim. No dice Yamim, el fin de la derecha. Porque el fin de los días es el otro lado. Y el fin de la derecha es la santidad. Y es así debido ya que él rechazó el fin de la derecha, pero se acercó al fin de los días. Y hemos explicado el verso: tú, empero, irás al fin, Daniel 12:13. Y Daniel dijo: ¿a qué fin? ¿Al fin de la derecha o el fin de los días? Y el Santo bendito sea le dijo: al fin de la derecha, que es en la santidad. Esto es lo que David temía y dijo: Hashem, hazme conocer el fin, ¿cuántos serán mis días? Salmo 39:5. Y aquí está escrito acerca de Caín, el fin de los días, que pertenece al otro lado. Por lo tanto su ofrenda no fue aceptada, porque era del otro lado. Ven y mira además que se dice: y Abel también ofreció. Génesis 4:4. ¿Cuál es el significado de también? También es agregar uno al otro, lo cual significa que él también llevó algo al otro lado. Sin embargo, su ofrenda fue enteramente para el Santo bendito sea, es decir,
que la parte principal de la ofrenda era para el santo bendito sea. Pero él le dio una porción al otro lado, como está escrito en ese mismo verso, y de los sebos de ellos. Lo cual significa que la parte principal de la ofrenda, las partes grasas, fue ofrecida a Hashem, y que le dio la parte inferior al otro lado. Pero Caín hizo la parte principal de la ofrenda para el fin de los días, que es el secreto del otro lado, y solo le dio una porción al santo bendito sea, por lo tanto no fue aceptada. Sobre Job está escrito: y sus hijos acostumbraban ir los unos a la casa de los otros, según su día, para celebrar una fiesta, y enviaban y llamaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Job 1:4. El acusador estuvo presente en las fiestas todos los días, pero no pudo vencerlo. ¿Cómo lo sabemos? Porque está escrito: ¿no es que tú mismo le amparaste a él y a su casa? Pero él nunca le dio una porción al otro lado, porque está escrito: y ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. El holocausto se eleva a las alturas y no le ofrece una porción al otro lado. Si le hubiera sido dada una porción, el adversario no habría podido superarlo después. Y todo lo que Satán tomó de él fue suyo, debido a que él no le dio al Satán la porción de sus ofrendas. Uno podría preguntarse, ¿por qué el santo bendito sea le hizo daño? Si le hubiera dado una porción al otro lado, habría despejado el camino de la santidad, porque el otro lado se habría marchado del templo. Entonces, el lado de la santidad habría ascendido hacia las alturas. Dado que no lo hizo, el santo bendito sea demandó justicia de él. De la misma manera que él separó y no combinó el bien y el mal, él lo juzgó, dándole primero el bien y luego el mal. Entonces, él nuevamente lo restableció en la bondad. Es apropiado que la persona conozca el bien y conozca el mal, y retorne hacia el bien. Este es el secreto de la fe. Ven y mira, Job era uno de los siervos del faraón, como lo indica el versículo, aquel de entre los siervos de faraón que temió la palabra de Hashem, Éxodo 9:20. Rabí Shimon dijo: ahora resulta apropiado revelar los secretos que están ligados arriba y abajo. Está escrito: entra a Faraón. Pero debería haber dicho: ve a Faraón. ¿Cuál es el significado de entra? La respuesta es que él llevó a Moisés a los salones más internos, a un cocodrilo muy poderoso, del cual evolucionan y descienden muchos niveles. ¿Y cuál era este? Era el secreto de la gran serpiente. Moisés tuvo temor y se acercó solo a los ríos que estaban en su grado. Pero temía a la serpiente misma y no se acercó, porque vio que estaba arraigada en altas fuentes. Cuando el santo bendito sea vio que Moisés sentía temor, y que otros mensajeros de arriba no podían acercarse a él, el santo bendito sea dijo: heme aquí contra ti, Faraón rey de Egipto, gran cocodrilo que yace en medio de sus ríos, tal como vemos escrito en Ezequiel 29:3. El santo bendito sea tuvo que luchar con él y no con otro, y dijo: yo soy Hashem. Esto significa, el santo bendito sea, y no un mensajero. Rabí Shimon abrió la discusión diciendo: y creó Elohim los gigantes acuáticos, los taninim, y toda criatura viviente que se arrastra, que las aguas produjeron abundantemente según sus especies. Génesis 1:21. Este pasaje fue explicado. Sin embargo, y Elohim creó los gigantes acuáticos, es un secreto. Son el Leviatán y su esposa. Taninim se escribe sin la letra Yud, porque el santo bendito sea mató a la hembra y se la llevó a los justos. El gigante acuático es el Leviatán macho, que siguió vivo. Se dice sobre el que yace en medio de sus ríos. Hay 9 ríos en los que yace, y que corresponden a 9 sefirot: Jokma, Binah, Da'at, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod.
y hay un río cuyas aguas están tranquilas, el cual es Keter. Las bendiciones de las aguas del jardín, que es Malhut de Atzilut, se vierten en él 3 veces al año. Este es el secreto de las 3 columnas, derecha, izquierda y central, de las que se dice, 3 veces en el año se presentarán todos tus varones, Deuteronomio 16:16. Si vierten 2 veces, es decir solo 2 columnas, derecha e izquierda, el río es bendecido, pero no mucho, porque falta la columna central. Si solo uno vierte, ya sea solo la derecha o solo la izquierda, no es bendecido por este. Los 9 ríos, las 9 sefirot inferiores, reciben del río que es Keter. Este cocodrilo entra en ese río, Keter, se fortalece por este, sigue nadando y entra en el mar, el cual es Malhut de Atzilut, donde se tragan muchos tipos de peces y reglas. Él los traga y se perfeccionan en él. Regresa a ese río tranquilo, y estos 9 ríos continúan ascendiendo hacia él, para recibir su sustento, porque ellos reciben su sustento del río tranquilo, que es su Keter. Hay varios tipos de árboles y vegetación alrededor del río. Keter es el primer río entre los ríos. 3 gotas surgen del lado izquierdo, desde un conducto que es atraído y emerge, el cual es Yesod. Cada gota se expande en 3 gotas, y éstas se convierten en 9 gotas. De cada gota por separado se forma un río. Estos son los 9 ríos que crecen fuertes y continúan fluyendo y rodean a todos los firmamentos. Después de que estas gotas terminan de salir, de aquellas que quedan, queda una gota. Esta emerge silenciosamente y cae entre los ríos. Y de esta se forma un río. Este es el río que dijimos fluye en silencio, el río tranquilo mencionado anteriormente. La corriente que sale y fluye, derrama otras gotas de bendiciones desde el lado derecho. Queda una gota de estas bendiciones que emerge en forma silenciosa, y cae en ese río tranquilo. Así el río silencioso también tiene la iluminación de la derecha. Este es el mejor río. Cuando estos 4 ríos que emergen del jardín del Edén se separan, ese río llamado Fishon cae en el río tranquilo y se une a él. Por lo tanto, el reino de Babilonia está asociado con este río, porque Fishon es el reino de Babilonia. Todos los otros ríos se sustentan y se llenan de este río tranquilo. En cada río nada un cocodrilo. Así, hay 9 cocodrilos. Cada uno tiene una perforación en su cabeza, como está escrito, quebrantaste las cabezas de los monstruos de las aguas, Salmo 74:13. E incluso este gran monstruo marino es así, porque todos ellos soplan el aire hacia arriba y no hacia abajo. Está escrito, en el principio creó Elohim, Génesis 1:1. Y también, y Elohim creó los gigantes acuáticos. En ambos casos está escrito creó. Esto nos enseña que para cada acción de los 10 enunciados en las obras de la creación, hay 10 ríos, y un cocodrilo sopla viento contra cada uno de ellos. Esto significa que un cocodrilo para cada uno de los 10 ríos sopla viento contra el acto correspondiente a este de los 10 enunciados de la creación. Por lo tanto, el mundo se sacude una vez cada 70 años, ya que todo en el río se agita cuando este gran cocodrilo levanta sus aletas y sacude. El mundo entero se estremece y la tierra tiembla, porque todos están incluidos en este gran cocodrilo. Vemos que el verso dice, y la tierra estaba informe, Génesis 1:2. Rabbi Shimon dijo, los amigos están familiarizados y están ocupados con las obras de la creación. Pero pocos conocen las obras de la creación como alusión al gran cocodrilo. Hemos aprendido que el mundo entero evoluciona y viene de la aleta del gran cocodrilo. Por lo tanto, debemos comprender cómo él es aludido a través de las obras de la creación. Ven y mira, está escrito,
y la tierra estaba informe y vacía. Hemos aprendido que estaba anteriormente. Es decir, estaba informe antes de que comenzara la corrección, y esto ha sido explicado. Cuando el gran cocodrilo entra en ese primer río, es decir el río silencioso, este se llena. Él nada y extingue las chispas que fueron recogidas de los mundos que fueron destruidos anteriormente. Los otros cocodrilos que mencionamos fueron y no fueron, porque su iluminación no se reveló en ellos, de modo que es como si no hubieran existido. Debido a que se debilitó su fuerza no destruirían el mundo, excepto una vez cada 70 años, cuando se hacen fuertes con el poder de ese gran cocodrilo, que solo crece fuerte. Si su hembra hubiera vivido con él, el mundo no habría sobrevivido a ellos. Hasta que el santo bendito Sea mató a la hembra del Leviatán, la tierra estaba informe. Estaba sin forma, y la tierra estaba vacía después de que él la mató. Lo cual significa que la tierra empezó a ser sustentada, tal como leemos, y había oscuridad sobre la haz del abismo, Génesis 1:2. Todavía no estaba iluminada, debido a la acción que él ejecutó. ¿Qué hizo el santo bendito Sea? Aplastó la cabeza del macho de los grandes cocodrilos. Y el cocodrilo fue sometido, porque el abismo debajo no iluminaba. ¿Cuál es la razón por la que no iluminaba? Porque este gran cocodrilo sopló viento sobre el abismo, lo oscureció y no se cernió abajo. Entonces otro viento desde arriba cruzó, sopló y golpeó a ese viento y lo aplacó, y por esto lo neutralizó. Eso es lo que está escrito, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la haz de las aguas. Así hemos aprendido que el santo bendito Sea golpeó un viento con otro y creó el mundo. Y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Porque la luz superna iluminó y golpeó en el viento que sopla, y éste fue removido de lo profundo y no lo cubrió. Tan pronto como la profundidad se iluminó y el viento se fue, se convirtió en luz. Tal como está escrito, y hubo luz. Esta luz brilló sobre la cabeza del gran cocodrilo. El agua fluía de sus fosas nasales para sostener los otros niveles, y el viento estalló. Esta luminaria completa se iluminó hasta que la luz descendió de Binah, y brilló para las 72 luces del sol, o sea, Seirampín. Puesto que estas luces fueron grabadas en el sol abajo, las personas malvadas en el mundo sabían de ellas y adoraban al sol. Cuando el santo bendito Sea observó que estos malvados querían atraer la luz desde arriba hacia abajo, él levantó la luz y la ocultó. ¿Por qué la ocultó? Debido a las acciones de los malvados. Porque este cocodrilo estaba ascendiendo y descendiendo, y también atrajo la luz desde arriba hacia abajo por las acciones de los malvados, y golpeó estos ríos. Hasta que el santo bendito se escondió la luz y ésta ya no fue visible. Y él sembró esa semilla por medio de un justo, Yesod, que es el jardinero del jardín. El jardín es Malhut, y la semilla sembrada en el jardín es el almacenamiento y la ocultación de esta luz. El ocultamiento no conoce la ausencia, sino lo opuesto. Es el aspecto de la semilla plantada para la próxima bendición, ya que el ocultamiento mismo volverá a iluminar nuevamente, como una planta que crece a partir de una semilla. Cuando este gran cocodrilo vio que la semilla de esta luz crecía en el jardín, él despertó para proveer para el segundo lado, el segundo río de los 4 ríos, llamado Gihón. Y luego las aguas del río Gihón fueron divididas por un camino del cocodrilo. El cocodrilo va hacia la semilla que ha brotado y se ha convertido en luz en el jardín, y la recibe e ilumina sobre el río con la luz de la grandeza de esta semilla, que se llama Gihón. Y de esa grandeza de esta semilla, el rey Salomón se levantó a la grandeza cuando se elevó a la dignidad real, como está escrito, y le haréis bajar a Gihón, y le ungirá. Reyes 1:1-33. Allí y no a un lugar diferente, porque el rey David sabía que otras aguas se elevan a un reino diferente,
mientras que este Malhut de Gijón es un reino más fuerte. Este gran cocodrilo se agitó hacia el río Gijón, para alimentarlo. Las aletas, es decir, Malhut, de este cocodrilo, se elevaron en ese río, y se hicieron más fuertes en eso. Y todos los otros ríos ascendían y descendían por medio del gran cocodrilo. Después de brillar sobre el río Gijón, él entró nuevamente en aquel tranquilo río y se quedó quieto en él. Cuando esa luz fue escondida arriba, el jardinero, la oscuridad original, salió y golpeó la cabeza del cocodrilo en el agujero que se hizo allí. Un hilo se extendió entre esa iluminación de esta luz que estaba oculta, y la penumbra de esta oscuridad, como está escrito, y separó Elohim la luz de la oscuridad, Génesis 1:4. Este cocodrilo, a través de la división hecha del hilo, dividió nuevamente en estos ríos sobre la oscuridad. Los peces separados uno del otro de acuerdo con sus clases por esa división, que fue hecha en los ríos. Cuando se dividieron las santas aguas supernas, todos los ríos se dividieron y se elevaron en el río tranquilo, que es el más claro. Ellos entran y salen de este 3 veces al día. Y todos estos peces, que son grados y almas que crecen en estos ríos, fueron separados uno del otro, y son llamados noches. Porque los grados de la izquierda se denominan noche. Aquellos que eran principales para todos los demás que emergieron afuera, y los otros dentro rigieron sobre todo. Estos fueron llamados, el primogénito de Egipto, que se han extendido desde aquí hacia afuera del primogénito. Todos estos fueron alimentados por el riego de estos ríos y este gran cocodrilo los gobierna a todos. Todo esto se produjo por la división del agua superior del agua inferior, como está escrito, y separe las aguas de las aguas, Génesis 1:6. Las aguas santas superiores fueron marcadas y separadas para estar arriba, y las aguas inferiores fueron todas ellas separadas de aquellas, para estar abajo. Las santas fueron divididas de las profanas. Por lo tanto, los ángeles superiores se denominan separados, porque unos fueron divididos de los otros según su clase. Y dijo Elohim, produzca la tierra planta, hierba que dé simiente, Génesis 1:11. La tierra es el secreto de Malhut. Y las hierbas son la luz que brota de la siembra de la luz atesorada. Este es el secreto, cuando el gran cocodrilo sople viento a través del agujero en su cabeza, que sopló hacia arriba, secará todas estas hierbas hasta que otro viento sople contra el viento del cocodrilo y lo calme. Y las hierbas crecieron como antes y rigieron, alabaron y ofrecieron gracias ante el santo bendito sea. Desde el lado izquierdo y desde dentro del río tranquilo, emergen animales de acuerdo a su especie. Ellos intentan acercarse a estos pastos pero no pueden. Luego regresan a su lugar. Todos estos ríos nadan con ese cocodrilo, que los domina, y rodean estas hierbas, pero no pueden beneficiarse de ellas, excepto a veces, cuando el viento superno no sopla y el cocodrilo exhala viento a través de ese agujero en su cabeza. Ese viento entonces rige sobre los pastos. Él tiene otra oportunidad para acercarse a las hierbas, cuando el río tranquilo regrese desde Malhut a su lugar, subiendo y bajando. Como sus aguas son tranquilas, fluye tranquilamente. El gran cocodrilo sube a estos ríos, y no está en el río tranquilo. Todas las hierbas crecen alrededor de ese río tranquilo, creciendo por todos lados. Entonces ese cocodrilo va hacia las hierbas y crece entre ellas, y después regresa a todos estos ríos. Y dijo Elohim, haya lumbreras en el firmamento del cielo, Génesis 1:14. Esto se refiere a la serpiente penetrante, Bariaj. ¿Por qué es llamada Bariaj? Esto se debe a que traba en ambos lados, pues la palabra Bariaj significa perno. Estos lados son las dos columnas, derecha e izquierda, y no permite que la tercera columna se reconcilie con ellas para expandirse. Y no sale a dañar el mundo excepto una vez en un jubileo.
en libros antiguos, dijeron acerca del versículo, haya lumbreras, que se refiere a la serpiente penetrante que siempre va torcida, y trajo maldiciones sobre el mundo. Cuando éste se levantó, la fuerza del gran cocodrilo se rompió para que no pudiera levantarse, tanto que perdió su cuerpo. Porque el santo bendito sea lo introduce en el mar cuando se acerca a él, pisando sobre la fuerza del mar. La fuerza del mar es el gran cocodrilo, como está escrito, y marcha sobre las alturas del mar, Job 9:8. Cuando esta serpiente se levanta, está escrito en Isaías 27:1, y matará al cocodrilo que está en el mar, que es el gran cocodrilo. Por lo tanto, está escrito, heme aquí contra ti, el gran cocodrilo que yace en medio de sus ríos, Ezequiel 29:3. Y esta serpiente es, luminarias, la palabra hebrea meorot, sin la letra vav, que denota una expresión de maldición, porque trae maldiciones a todos. Y él domina al cocodrilo con el poder del gran río, que se llama Hidekel. Esa serpiente está en tierra seca. Cuando ellas luchan entre sí, la que está en tierra firme siempre triunfa, porque todos sus caminos y su poder están en tierra seca, donde Malhut es la que contiene todos los juicios. Y siempre come tierra y polvo, como está escrito, y polvo comerás todos los días de tu vida, Génesis 3:14. Una crece en el polvo y la otra crece en el agua. La serpiente que crece en el agua no es tan fuerte como la que crece en tierra firme. Por lo tanto, está escrito acerca de la serpiente, Meorot, con una ortografía defectuosa, porque su poder es suficientemente para matar todo. Y esta serpiente se encuentra con ese cocodrilo que está en el agua. Aunque lo encuentra, no pelea con él. El santo bendito sea solo lo mata en el mar. Como hemos explicado, debido a la arrogancia en él, está escrito, mío propio es mi río, pues yo me lo hice, Ezequiel 29:3. Continuamos viendo la sección Bo del Zohar. Vemos ahora el verso que dice: Y cuando pasare Hashem hiriendo a los egipcios, Éxodo 12:23. Hemos aprendido, como dijo Rabí Yossi, que este pasaje es difícil. ¿Puede ser que primero verá la sangre y luego pasará por alto? Lo que significa que él hizo una señal. Si uno dice que es debido al precepto de colocar la sangre, entonces, ¿por qué fue colocada fuera de la puerta? ¿Y por qué en el dintel y en las dos jambas? ¿Por qué necesitaba esto? ¿Acaso no está todo revelado ante el santo bendito sea? Encontramos escrito, él revela las cosas profundas y ocultas, Daniel 2:22. ¿Y por qué tuvo que revelar él la sangre en el dintel y las dos jambas? Pero hemos estudiado que está escrito, y Hashem lo vio y los trató con desprecio. Deuteronomio 32:19. Y también, y vio Hashem que era grande la maldad del hombre en la tierra, Génesis 6:5. Sin embargo, hemos aprendido que la providencia no se ve arriba a menos que una acción abajo se manifieste a partir de ella. Antes de que se realice una acción abajo, en este mundo, no hay que buscar castigar. La excepción es con el pensamiento de idolatría, que es castigado sin una acción. Como está escrito, guardaos bien, no sea que se infatué vuestro corazón, Deuteronomio 11:16. Después que se realiza la acción, la providencia es despertada. Por lo tanto, todo, tanto el bien como el mal, dependen de la acción. Rabí Yossi dijo: todos los mercados de Egipto estaban llenos de ídolos. Por otra parte, cada casa tenía tipos de manufactura de brujerías, que con su brujería se conectaban con las coronas inferiores que estaban abajo, para despertar el espíritu impuro entre ellos. Hemos aprendido el significado secreto de ello.
está escrito. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre recogida en el tazón, y rociaréis el dintel y las dos jambas. Éxodo 12:22. ¿Por qué un manojo de hisopo? Para destruir el espíritu impuro de entre ellos, e indicar en sus casas en estos tres lugares, la fe completa, una en este lado y otra en ese lado, o sea en las dos jambas, que aluden a las dos columnas, derecha e izquierda. Y una entre ellas, sobre el dintel, que alude a la columna central. Por lo tanto, Hashem pasará por alto la puerta, y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para herir, porque él ve el santo nombre marcado en la entrada, en el secreto de las tres columnas. Rabí Yehudá preguntó, si ellos aluden a las tres columnas, ¿por qué se hace esto con sangre? ¿Acaso no aprendimos que los colores de las tres columnas son blanco y rojo, y que la que está entre ellas combina ambos colores? ¿Y por qué estas tres columnas son aludidas con el color rojo, que es la sangre? La respuesta es que había dos clases de sangre, una del sacrificio de Pesaj, y otra de la circuncisión. La sangre de la circuncisión es misericordia, aunque sea roja. Y la sangre del sacrificio de Pesaj es juicio. Por lo tanto, no depende de los colores en este caso. Rabí Yehudá alegó entonces: no es así, sino que aprendí que el Santo bendito sea convirtió esa sangre en misericordia, como si fuera el blanco entre los colores. Este es el significado de, mas yo pasé cerca de ti, y te vi revolcándote en tu sangre y te dije, en tu sangre vive, Ezequiel 16:6. Aunque era roja, se transformó en misericordia, porque, en tu sangre vive. Por lo tanto, marcaba la entrada en tres lados, una aquí, una allá, y otra entre ellas. Rabí Hizquía estudió que aparecieron dos tipos de sangre, la sangre de Pesaj y la sangre de la circuncisión, que corresponden a dos coronas, es decir Sefirot, que aparecieron arriba en ese momento, y que son las dos columnas, Gesed y Geburá. Rabí Yossi le dijo, estas corresponden a una corona, que combina los dos lados ocultos, misericordia y juicio. Rabí Abba dijo, el Santo bendito sea tuvo compasión por sus hijos en muchas ocasiones. Un hombre hizo una casa, y el Santo bendito sea le dijo, escribe mi nombre y colócalo en tu puerta, para que cuando te sientas en tu casa, yo me siente afuera junto a tu puerta para protegerte. En Pesaj dijo, marca en tu entrada el secreto de la fe en mí. Siéntate en tu casa y yo te protegeré desde afuera, como está escrito, y no salga ninguno de vosotros de la puerta de su casa hasta la mañana, y verá la sangre en el dintel y en las dos jambas, y Hashem pasará por alto la puerta y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para herir. Rabí Abba también dijo, ellos hicieron la apariencia del santo nombre, en ese momento. Es decir, 3 líneas, 2 en las jambas laterales, y una en el dintel superior, lo cual se asemeja a la forma de la letra G, que es Malhut. Por lo tanto, como el santo nombre cambió en ese momento para ser de juicio contra los egipcios, también la sangre cambió en ese momento hacia el juicio, como está escrito, y verá la sangre en el dintel y en las dos jambas. Para todos la marca era roja, lo cual alude al juicio, para mostrar que aun cuando era misericordia para Israel, esta cambió a juicio para infligir venganza contra los egipcios. El secreto de esta cuestión es que, ellos tenían que mostrar abajo de la misma manera que era arriba en el momento, si era misericordia, entonces misericordia. Si era juicio, entonces juicio. Ya que arriba había juicio contra Egipto, está escrito, y lo mojaréis en la sangre en el tazón y rociaréis el dintel. Sobre el tiempo futuro que viene, está escrito en Isaías 63:1, ¿quién es este que viene de Edom con ropas rojas? Porque él les mostrará el juicio a todos para infligir venganza. Sus vestiduras estarán entonces teñidas con sangre. ¿Cuál es la razón por la que se les prohibió salir de la puerta de su casa?
Hemos aprendido que una persona no debe ir al mercado y permanecer en el mercado en el momento en que el juicio se cierne sobre la ciudad, porque una vez que se le ha otorgado permiso al destructor, cualquier persona que encuentre sufrirá daño. Por lo tanto, ya que había juicio, ellos no debían salir. Hemos aprendido, como dijo Rabí Yossi, que en el mismo lugar donde hubo un juicio para los egipcios, también hubo misericordia para los hijos de Israel. Este es el significado de, y al ver yo la sangre, os pasaré por alto, Éxodo 12:13. Entonces hemos aprendido que a lo largo de las coronas santas de arriba, así como hay juicio en ellas, también hay misericordia simultáneamente. Rabí Hizkia enseñó que está escrito, porque Hashem herirá a Egipto, hiriendo y sanando, Isaías 19:22. Es decir, la herida a Egipto y la curación de Israel. Preguntamos, ¿para qué sirve la curación ahí mencionada? ¿Es porque ellos necesitaban curarse de su circuncisión? Hemos aprendido que los hijos de Israel fueron sanados en el mismo momento en que los egipcios fueron heridos. Rabí Yossi asentó, estudiamos el versículo, Hashem pasará sobre la puerta. ¿Por qué dice sobre la puerta? Cuando debería haber dicho, Hashem pasará por encima de ti. Al decir, sobre la puerta, se refiere a la puerta real, la apertura del cuerpo. ¿Y qué es la apertura del cuerpo? Digamos que es la circuncisión. Rabí Shimon dijo: a medianoche, el varón es despertado hacia la Santa Corona, que es Malhut. ¿Quién es ese varón? Él es el Gesed superno de Seirampín, como se sabe que uno no se viene sin el otro. Es decir, aunque la noche es el aspecto de Malhut sola, nunca ocurrirá que Malhut esté sin Seirampín, su marido. Por lo tanto, Malhut hiere y Seirampín cura al mismo tiempo. Y está escrito, Hashem pasará por alto la puerta conocida, la puerta del cuerpo, como se mencionó anteriormente. ¿Por qué se llama puerta? ¿Por qué es la apertura para atraer el espíritu y el cuerpo? Porque ellos nacieron de allí. Ven y mira, hasta que Abraham fue circuncidado, estaba bloqueado y encerrado por todos lados, y no podía empezar en la santidad. Tan pronto como fue circuncidado, todo en él se abrió y ya no estuvo bloqueado y cerrado como antes. Y este es el secreto que hemos aprendido, estando él sentado a la entrada de la tienda, Génesis 18:1. Porque la Yud fue revelada. ¿Por qué dice esto? Rabí Itzhak dice que al revelar la Yud, hizo que Gesed morara en la justicia. Esta es la entrada del santo tabernáculo superno. Esto se entiende de la tienda, es decir, la tienda específica, que es Malhut. Rabí Eleazar dijo, cuando se reveló esta Yud, Abraham recibió la noticia y fue bendecido en la entrada de la tienda, que es la justicia, o sea Malhut, que fue endulzada con Gesed. Este es el significado de, durante el calor del día. Ya que el día es el momento en que reina Gesed, que es la porción de Abraham. Preguntamos, ¿cómo sabemos que la entrada de la tienda fue suavizada con Gesed por los poderes de Abraham? Es porque vemos que está escrito, y Hashem había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24:1. La frase, en todo, es la palabra hebrea, Bakol. Bakol es Malhut endulzada con Gesed por Abraham, después de que la Yud fuera revelada en él a través de la circuncisión. Rabí Abba dijo, estando él sentado a la entrada de la tienda, es similar al verso, y Hashem bendijo a Abraham en todo. Ya que la entrada de la tienda es Malhut, que es llamada Bakol, y es la 10ª corona. Las palabras, durante el calor del día, significan que se le dio la sefirá de Gesed, que es llamada día, así que mereció la entrada de la tienda. Porque Gesed abre Malhut para que pueda iluminar. Así como él se sienta en Gesed, también él se sienta en Malhut,
que es la entrada de la tienda, porque uno no se levanta sin el otro. Otra explicación del verso, porque Hashem pasará para herir a Egipto, es que la palabra pasará indica que él pasó la línea del juicio de las coronas que estaban conectadas con otras coronas de arriba, y las desconectó de su sustento. Así, el santo bendito sea abandonó sus caminos, es decir, interrumpió la evolución de las coronas, para poder realizar juicio por Egipto, y para proteger a Israel. Es así que donde sea que esté escrito, él pasará, o también, pasaré, o también, él pasó, indica que el santo bendito sea abandonó sus caminos, es decir, el orden de la evolución de la Sefirot, ya sea para realizar un juicio o por misericordia. Aquí, el pasará, significa realizar un juicio. Mientras que, pasó, pues, Hashem por delante de él, como se dice en Éxodo 34:6, es para tener misericordia. Ahora vemos escrito, y aconteció que a medianoche Hashem hirió a todos los primogénitos. Éxodo 12:29. Rabí Hillá y Rabí Yosí viajaban de Usa a Lud, y Rabí Hillá iba montado en un burro. Rabí Yosí dijo, descansemos aquí y oremos, porque ha llegado el momento del servicio de la tarde. Y hemos aprendido que uno siempre debe ser puntual en el servicio de Minjá. ¿Por qué tiene que ser puntual? Porque es el momento en que el juicio se avecina sobre el mundo, y uno debe concentrar su mente. Rabí Hillá se bajó del burro y oró. Luego, una vez hubieron concluido, el sol se estaba poniendo. Rabí Hillá le dijo a Rabí Yosí, ¿por qué estás en silencio? Él le contestó. Estaba contemplando que el mundo existe solo por los líderes del pueblo. Si los líderes del pueblo son justos, es bueno para el mundo y bueno para la gente. Si no son justos, ay del mundo, ay del pueblo. Rabí Hillá dijo, ciertamente es así. ¿Cómo lo sabemos? Porque está escrito, yo he visto a todo Israel disperso sobre las montañas, como ovejas que no tienen pastor. Y dijo Hashem, estos no tienen señor, vuelvan ellos cada cual a su casa en paz. Crónicas 2, 18-16. Vemos que la palabra vuelvan, está escrita Yasubú, cuando debería decir, Yesbú, que significa, se asienten. Y de manera similar, dice, a su casa, cuando esperaríamos que dijera, en su casa. Porque los pueblos estaban en su morada. Entonces, ¿a dónde retornarían? Pero para responder a esto es como lo aprendimos. Si el líder del pueblo no es digno en sus hechos, el pueblo queda atrapado en su pecado. ¿De dónde lo sabemos? Por las palabras, y David habló, he aquí que yo he pecado y yo he obrado perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Entonces David pecó e Israel sufrió. Si el jefe del pueblo queda atrapado en su pecado, entonces el pueblo se salva, ya que el juicio ya no se detiene en ellos, como dice el pasaje, y Hashem dijo, estos no tienen amo. Lo que significa que no hay líderes para el pueblo. Por lo tanto, vuelva cada cual a su casa en paz. Todos ellos son salvos si su líder está atrapado. Fue decretado que, debido a que se unió con Ahab, incluso Josafat sería castigado, si no fuera por su clamor. Como está escrito, y Josafat clamó a gritos, Reyes 1, 22-32. Mientras los dos compañeros aún viajaban, se hizo de noche. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Si continuamos viajando ya está oscuro. Y si nos quedamos en nuestro lugar, es aterrador. Se apartaron del camino y se sentaron debajo de un árbol. Descansaron y discutieron Torá allí y no durmieron.
A medianoche vieron pasar una sierva delante de ellos, gritando y llorando en voz alta. Cuando la escucharon, Rabí Hillá y Rabí Yosí se levantaron y temblaron. Escucharon una voz que anunciaba y decía: aquellos que estén despiertos se levanten, los que duermen se despierten. Mundos, prepárense para vuestro Señor, porque su Señor está saliendo al jardín del Edén, que es su palacio, para deleitarse con los justos, como está escrito, mientras que en su templo todos proclaman su gloria. Salmo 29:9. Rabí Hillá dijo: ahora es exactamente la medianoche, y esta voz que escuchamos es la voz que emerge y causa dolor a la sierva arriba, que es Malhut, y abajo, como está escrito, la voz de Hashem asusta a las siervas. Somos afortunados al escuchar esto. Ven y mira el secreto del asunto. En el tiempo en que el Santo bendito sea se revela sobre el jardín, todo el jardín se reúne. Es decir, todos los justos en el jardín, pero no se separan del Edén, que es Jokma. Los arroyos emergen de este Edén, por muchos caminos y senderos, para la concepción de los justos. Este jardín es llamado el haz de la vida, donde los justos obtienen placer de la iluminación del mundo que viene. Y en ese momento, el Santo bendito sea Él, se revela a ellos. Rabí Hillá y Rabí Yosí se sentaron. Rabí Yosí dijo: muchas veces pregunté acerca de las palabras. Y aconteció que a la medianoche Hashem hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Por qué esto no sucedió durante el día, para que el milagro fuera visible para todos? ¿Y por qué murieron todos estos débiles detrás de las piedras de molino, y los corderos de las ovejas? ¿Y por qué no solo murieron los reyes, príncipes y soldados? Como sucedió en el episodio de Sanjerib, del cual está escrito: y aconteció que en aquella misma noche salió un ángel de Hashem e hirió en el campamento de Asiria. Hemos estudiado que todos eran reyes, príncipes, ministros y oficiales. Y el poder de un solo mensajero del Santo bendito sea Él, fue visto allí aún más grande que este milagro que fue realizado por su propia mano. Su milagro debería haber sido más grande. Él le dijo: has preguntado bien y no he oído nada de esto. Entonces no tengo nada que decir. Pero como éramos dignos de todo esto, y el camino estaba abierto ante nosotros, vayamos a Rabí Shimón bar Yochai, ya que he oído que está limpiando las plazas del mercado de la ciudad de Tiberíades. Ellos se quedaron hasta el amanecer. Cuando amaneció, se levantaron y se fueron. Cuando lo alcanzaron, lo encontraron sentado con un libro de homilías en la mano. Él abrió la discusión, diciendo: todas las naciones son una nada delante de él, menos que la no nada y la vacuidad. Isaías 40:17. Ya que decía: todas las naciones son una nada delante de él. ¿Por qué también está escrito: menos que la no nada y la vacuidad? He aprendido las filosofías de todas las naciones del mundo, cuya fe es como nada. No conciben ni los niveles superiores ni los inferiores. Ellos colocan por sí mismos una fe de locura, menos que la no nada y la vacuidad. Como paja que se revuelve en el viento y rueda durante el verano en los campos vacíos, porque no tiene contenido en absoluto. Este es el significado de: y todos los moradores de la tierra por una nada son contados. Escrito en Daniel 4:32. Él volvió a abrir la discusión, diciendo: en el comienzo creó Elohim, el cielo, y la tierra. Génesis 1:1. El primer es la mano derecha del Santo bendito sea. Y el otro es su mano izquierda. Aprendí que el Santo bendito sea extendió su mano derecha, que es Gesed, y creó los cielos. Y extendió su mano izquierda, que es juicio,
y creó la tierra. Este es el significado de, además, mi mano fundó la tierra, y mi derecha extendió los cielos. Los llamo y todos se presentan juntamente, Isaías 48:13. ¿Cuál es el significado del versículo, todos se presentan juntamente? Si piensas que estos son el cielo y la tierra, no es así. Más bien, son derecha e izquierda, separados, que son, et, y et, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, el versículo dice, todos se presentan juntamente. ¿Cómo se presentan juntamente? Por medio de, que es Malhut, que rige a la medianoche. Porque entonces el et que es Gesed se combina con, esto, que es Malhut, para que estén juntos. Hemos aprendido que está escrito, lo ha hecho todo, Kol, hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Kol es como hemos dicho, y Hashem había bendecido a Abraham en todo, Kol, Génesis 24:1. Hemos aprendido que Kol es la sefirá que es llamada, esto, es decir Malhut, que incluye et, y rige a la medianoche en dos aspectos, que son misericordia y juicio. Misericordia para Israel y juicio para las naciones paganas. Rabí ya abrió la discusión diciendo: si a mi maestro le place, le diré por qué vine. Está escrito, y sucedió que a la medianoche Hashem hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Rabí Shimon abrió la discusión diciendo: ¿quién es como Hashem nuestro Elohim, que se sienta entronizado en las alturas? Salmo 113:5. Hashem nuestro Elohim, que asciende y es coronado para asentarse en la santa corona superior, que es Biná, cuya iluminación está por sobre todas las luces brillantes, coronas y diademas. Y sin embargo mira tan bajo, descendiendo en su sefirot de corona en corona, de diadema en diadema, de iluminación en iluminación, de luminaria a luminaria. Desde Malhut de Biná a su propia Malhut, para supervisar a los seres superiores en los cielos, y a los seres inferiores en la tierra. Este es el significado de, Hashem miró desde el cielo a los hombres, Salmo 14:2. Ven y mira, está escrito, como a la medianoche. Debería haber dicho, aproximadamente a la medianoche, o alrededor de la medianoche, como había dicho Moisés. Y uno puede afirmar, como dijeron los amigos, que esto se debe a que los astrólogos de Faraón podrían decir que Moisés era un mentiroso, porque es imposible determinar el momento exacto de la medianoche. Así que la pregunta difícil sigue siendo de tres formas, e incluso los hijos de Israel estarán de acuerdo. Si es así, debería haber dicho, y Moisés dijo, alrededor de la medianoche. Entonces, ¿por qué dice? Así dice Hashem, si Hashem dijo, a medianoche. No importa lo puntual que sea, no culparán a Moisés, sino al Señor, porque dijo, así dice Hashem. Luego vemos que Moisés dijo, hasta el primogénito de la esclava que está detrás de las muelas. Pero no fue así, sino, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en el calabozo. Independientemente, incluso Israel estará de acuerdo en que es un mentiroso, porque estas cosas no ocurrieron exactamente como él dijo. Finalmente, él dijo en nombre del Señor, como a la medianoche. Pero está escrito, y aconteció que a la medianoche. Y no como a la medianoche, como dijo Moisés. Y también con respecto a tu pregunta, que es más pesada que la carga que puede llevar un animal. Tú preguntas, ¿por qué fue herido el primogénito de noche y no de día? ¿Y por qué los debiluchos que estaban detrás de la muela del molino? Todo esto es un secreto superno entre los segadores del campo.
Y todo es correcto según las palabras del profeta fiel. Loable es la porción de Moisés, de quien está escrito, más hermoso eres en tus actos que todos los hombres. La gracia es derramada en tus labios, por ello Elohim te bendice hasta la eternidad. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso Elohim, tu Elohim, te ha ungido con aceite de alegría sobre tus compañeros. Más hermoso eres que todos los hombres, significa más que Set y Hanoch. La gracia es derramada en tus labios, más que Noaj y sus hijos, de los cuales se dice, pero Noaj halló gracia. Génesis 6:8. Por eso Elohim, tu Elohim, te ha ungido, más que Abraham e Isaac. Con aceite de alegría, más que Jacob. Sobre tus compañeros, se refiere a los otros profetas. Preguntamos, ¿es posible que un hombre que se elevó a los niveles más elevados a los que ningún otro se elevó, no supiera lo que estaba diciendo? Pero esto es lo que hemos aprendido. Esta sefirá que se denomina Sod, es decir, Malhut, es llamada mujer, como está escrito, esta, Sod, será llamada mujer, Génesis 2:23. ¿Y por qué ella es llamada así? Porque Sod ha sido tomada del varón. ¿Quién es este hombre? Él es el que es llamado, Se, que quiere decir, este, y que indica a Serampín, como está escrito, que en cuanto Moisés Se, varón. Éxodo 32:23. De modo que el hombre se llama Se. Y Se es llamado hombre. Y Sot es tomada de Se, que es llamado varón. Por lo tanto, ella, Malhut, es llamada una palmera, la palabra hebrea, Tamar. Lo cual denota macho y hembra, porque la palmera no crece una sin la otra. Como está escrito, como columnas, Timrod, de humo. Cantar de los Cantares 3:6. De la misma manera que el humo se eleva, tanto con blanco como con negro, así también aquí con Malhut que se denomina Sod. Todo está incluido en ella a la medianoche, así que ella realizará sus obras juntas de inmediato. Blanca para Israel, que es misericordia. Y negra para las naciones paganas, que es juicio. Antes de que la noche sea dividida en mitad por la medianoche, no realiza sus funciones. ¿De dónde sabemos esto? De Abraham, como está escrito, y se dividieron contra ellos de noche, Génesis 14:15. Lo cual significa que fue dividida para cumplir sus funciones. Aquí también, Moisés dijo, como a la medianoche. Lo cual significa cuando la noche llega a la mitad, porque Moisés sabía que sus funciones no se realizarían hasta que lo hiciera. Y así fue que la noche no cumplió sus funciones hasta la medianoche, pues cumplió sus funciones en la segunda mitad de la noche. Este es el significado de, y aconteció que a la medianoche. ¿Cuál es la connotación de, media? Significa que durante la segunda mitad, cuando rige Malhut, Sod, está siempre presente para realizar acciones. Y cada acción que fue realizada en la noche fue hecha en la segunda mitad. Y Hashem hirió a todo primogénito. Aquí, y Hashem, se define como Serampín. Y su corte, es Malhut. De tal modo que, y Hashem, se refiere a él y sus acciones. Vemos que Moisés solo dijo, y morirá todo primogénito, Éxodo 11:5. ¿Por qué entonces dice aquí, hirió? Pero Malhut del aspecto del juicio, que es llamada Ko, las letras Kaf G, se despertó, y Moisés la amenazó. Como está escrito, he aquí, hasta ahora, Ko, no habías escuchado. Por lo tanto está dicho, Hashem hirió. Siendo la palabra herir, Jiká, que es el nombre Ko, que mató a todos los primogénitos de Egipto.
Hemos aprendido que Faraón era más sabio que todos sus hechiceros, y observamos que Sot, es decir Malhut, ejecutaría el juicio sobre él y destruiría su tierra, como dijo Moisés, en Sot conocerás que yo soy Hashem. Éxodo 7:17. Está escrito acerca de él, y Faraón volvióse. La palabra volvióse significa que apartó su corazón de este pensamiento, como está escrito, y volvióse. Números 12:10. Y se fue a su casa, pero ni aun Sot conmovió su corazón. Pero ni aun esto conmovió su corazón, es decir, que aunque sabía que el nombre Sot destruiría su tierra, él no le prestó atención. Está escrito, todo primogénito. Primogénito es el aspecto de Jochma. Y todo primogénito denota que incluso los niveles superiores e inferiores fueron quebrados en poder. Es decir, todos aquellos niveles que rigen mediante el poder de su sabiduría, que es la sabiduría de Egipto. Como está escrito, todo primogénito en la tierra de Egipto. Todos los niveles superiores e inferiores que fueron quebrantados en poder, se mencionan en el versículo. Desde el primogénito de Faraón que habrá de sentarse sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás de las muelas, y todo primogénito de las bestias. Éxodo 11:5. Entonces vemos que se alude a todos en el pasaje. En resumen, desde el primogénito de Faraón que habrá de sentarse sobre su trono. Se refiere al poder de la sefirá más baja de las Clipot, que recibe de la Malhut superior. Hasta el primogénito de la esclava se refiere a la sefirá izquierda, que está bajo el poder mencionado anteriormente, detrás de 4 muelas, que son las 4 legiones de las Clipot. Esto se entiende porque está escrito, detrás de las muelas, y no dice, de la piedra del molino. Luego dice, y todo el primogénito de las bestias. Esto se refiere a aquellos que se encuentran debajo de los inferiores mencionados anteriormente. Se trata de una hembra, de las hembras de asnos, vacas y burros, animales grandes y pequeños, que representan los niveles de impureza. De ellos salen machos y hembras. Hasta el primogénito del cautivo, que estaba en el calabozo, esto significa los que descienden de la esclava, pues con ellos es realizada hechicería sobre los prisioneros, para esclavizarlos para siempre y asegurar que nunca salgan libres. Debido a que ellos confiaron en estos niveles, los egipcios se negaron a dejar ir a los hijos de Israel, porque formaron un grupo de hechicería contra Israel para que nunca pudieran dejar su esclavitud. La fuerza y el dominio del Santo bendito sea se ve en esto. Y este recuerdo nunca cesará en Israel por generaciones y generaciones. Si no fuera por la fuerza y el poder del Santo bendito sea Él, ninguno de los reyes de las naciones y todos los hechiceros del mundo hubieran podido liberar a Israel de la esclavitud. Porque Él abrió sus ataduras y rompió todas estas coronas del primogénito del cautivo, mencionado anteriormente, para sacarlos hacia la libertad. Refiriéndose a esto, está escrito en Jeremías 10:7, ¿quién no te temería a ti, oh Rey de las naciones? Porque a ti te corresponde, ya que entre todos los sabios de las naciones, y en todos los reinos, ninguno hay comparable a ti. Rabí Shimón lloró, levantó la voz y suspiró. Y luego continuó hablando. Hay un apego formado. ¿Has pensado en cuanto el Santo bendito sea se unió consigo mismo? Y se alabó a sí mismo tantas veces por el éxodo de Egipto. Está escrito, que te saqué de la tierra de Egipto, Deuteronomio 5:6. También vemos que dice, Hashem, tu Elohim te sacó de Egipto. También dice, Hashem, tu Elohim te sacó de allí. Y también vemos que dice, saqué yo vuestras huestes,
Éxodo 12:17. De igual manera leemos, acordaos de este día en que saliste de Egipto. Y te sacó de Egipto con su presencia, con su gran poder. Hashem os sacó de este lugar. Encontramos que el éxodo de Egipto es mencionado en la Torá 50 veces. Sin embargo, hemos aprendido que hay 10 coronas, tanto abajo en las clipot, como arriba en la santidad. Todos están bloqueados por los 3 clipot que hemos mencionado. Es decir, el primogénito del faraón, el primogénito de la criada y el primogénito del ganado. Ellos formaron 3 lazos en estos 3 niveles, con los que hicieron que Israel nunca abandonara su esclavitud. Afortunados son ustedes, Abraham, Isaac y Jacob, porque los lazos fueron desatados por ustedes. Y el Santo bendito sea recordó sus 3 lazos de fe. Este es el significado de, y Elohim se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Éxodo 2:24. Con Abraham, es una ligadura de Abraham. Con Isaac, es la segunda ligadura de Isaac. Y con Jacob, es la tercera ligadura completa de Jacob. Hemos aprendido que cada día festivo, festival y Shabbat son todos en memoria del éxodo de Egipto. Todos ellos se basan en esto, y si no fuera por esto, no habría celebración de las fiestas, festivales y Shabbat. Por lo tanto, la memoria de Egipto no ha cesado en todas las fiestas, festivales y Shabbatot. Ven y mira, este juicio en el éxodo de Egipto es el fundamento y fuente de la Torá, y de todos los mandamientos y la fe completa de los hijos de Israel. También con respecto a la pregunta de por qué el juicio de Egipto no ocurrió de día, hemos aprendido que está escrito, hoy mismo salís, Éxodo 13:4. Y Hashem, tu Elohim, te sacó de Egipto de noche, Deuteronomio 16:1. Pero aprendimos que la redención de los hijos de Israel fue principalmente por la noche, que es el secreto de Malhut, llamada noche. Porque la noche abrió las ataduras y causó venganza, mientras que el día lo sacó con mano alta. Este es el significado de, los hijos de Israel salieron con mano alzada, a los ojos de todos los egipcios. Mientras los egipcios estaban enterrando a los que Hashem había muerto de entre ellos, es decir, todos los primogénitos, Números 33:3. Esto fue para hacer famoso el milagro. Rabí Hillá y Rabí Yosí vinieron, se postraron ante él y le besaron las manos. Lloraron y dijeron, imágenes superiores e inferiores levantan la cabeza por tu mérito. El Santo bendito sea hizo la Jerusalén terrestre, que es Malhut, a semejanza de la Jerusalén celestial, que es Biná. E hizo los muros exteriores de la ciudad santa y sus puertas. No se puede entrar hasta que se le abran las puertas. No se puede ascender hasta que estén preparados los escalones que conducen a las paredes exteriores. ¿Quién puede abrir las puertas de la ciudad santa? ¿Y quién puede reparar los escalones de las paredes exteriores? Este es Rabí Shimon bar Yochai, quien abre las puertas de los secretos de la sabiduría y repara los niveles superiores. Y está escrito, se presentarán todos tus varones delante del Señor Hashem, Elohim de Israel. Éxodo 34:23. Preguntamos, ¿quién está ante el Señor Hashem? Este es Rabí Shimon bar Yochai, porque aquel que es una memoria de los recuerdos, tiene que presentarse ante él. Él les dijo, incluso ahora, todavía no he terminado de responder a sus preguntas. Porque hemos aprendido, y Hashem hirió a todo primogénito. Todo primogénito es general. Porque se refiere también a los niveles a los que están asociados los egipcios, que son los 4 niveles del clipot, de los que hablamos antes.
para todos fue lo mismo que para los que murieron. De aquellos que ataron los lazos y usaron estas coronas en su brujería, algunos emplearon la superior y algunos la inferior, y aunque todos eran inferiores, también emplearon la superior. Y toda la tierra de Egipto estaba llena de hechicería, como está escrito, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12:30. Y se ejecutó sentencia contra todos ellos. Cuando estaban todos reunidos en sus casas, y no estaban esparcidos por el desierto ni por el campo, la noche ejecutó sus juicios. Y aprendimos que, la noche brilló como el día, es el solsticio de Tamuz. Y todo el pueblo vio los juicios del Santo, bendito sea él. Este es el significado de, sino la noche brilla como el día, tinieblas y luz lo mismo son. Salmo 139:12. Cuando Israel se fue, todos fueron encontrados muertos en el mercado ante la vista de todos. Querían enterrarlos pero no pudieron encontrarlos, porque los perros se los habían comido. Sin embargo, no todos fueron comidos. Algunos de ellos quedaron, de los que se dice, mientras que los egipcios estaban enterrando. Números 33:4. Esto fue lo más difícil para ellos, ya que de un lado vieron a Israel irse, y del otro lado vieron a sus muertos. Todo fue para dar a conocer el milagro, porque no hubo nada igual desde el día en que se creó el mundo. Ven y mira, está escrito, noche de vigilia para Hashem fue esta, por haberlo sacado. Esta es la noche de vigilia de Hashem para todos los hijos de Israel. Éxodo 12:42. Encontramos aquí escrita la palabra noche de dos maneras distintas. Primero se la escribe Leil, y luego se la escribe Laila. Y ya que dice Leil, ¿por qué dice vigilia, usando el sufijo plural en lugar del singular? ¿Y por qué primero dice Leil y luego Laila? Pero esto es lo que aprendimos. Está escrito, si alguna joven virgen, hará, Deuteronomio 22:23. Vemos que está escrito hará, sin la letra G. ¿Cuál es la razón de ello? Es porque mientras ella no acepte a un hombre, se la llama hará. Después de recibir a un varón, se la considera hará con el agregado de la letra G. Además, Malhut es llamada Leil, antes de recibir a un varón, el cual es Serampim. A pesar de que está escrito, noche de vigilia, en plural, que sugiere que también incluye a Serampim, es porque este varón, Serampim, iba a unirse con ella, pero no lo hizo todavía. Cuando el hombre se unió a ella, está escrito, esta es la noche de vigilia de Hashem, que indica hombre y mujer, o sea, Serampim y Malhut juntos. Por lo tanto, enseguida está escrito Laila, con el agregado de la letra G. Y donde quiera que el hombre y la mujer estén juntos, la alabanza se dirige solo al hombre, es decir, a la energía dadora del Creador. Los hijos de Israel también dirigieron sus alabanzas al hombre y no a la mujer. Este es el significado de, sé, es mi Dios, y le celebraré. Escrito en Éxodo 15:2. Cuando tanto el hombre como la mujer están presentes, los elogios se dirigen solo al hombre. Y esto es lo que esperan los hijos de Israel, como está escrito, he aquí, sé, es nuestro Elohim, en quien hemos esperado, que nos salvase, Isaías 25:9. Porque así lo hará por ellos, como está escrito, como en los días que saliste de la tierra de Egipto, le haré llover maravillas. Miqueas 7:15. Tal es este secreto, como está escrito aquí, Leil y Laila. Así lo hará el Santo, bendito sea por ellos en el futuro, como está escrito, guarda, que hay de la noche. Laila. Guarda, que hay de la noche. Leil.
que lo encontramos escrito en Isaías 21:11. Como había vigilia y leil allí, aquí también hay vigilia y leil. Como había vigilia y laila allí, aquí también hay vigilia y laila. Se le llama laila debido al varón, que se incluye en ella como se mencionó. Así es como está escrito, la mañana viene y también la noche, Isaías 21:12. Mañana y noche son Serampín y Malhut. Porque mañana significa como está escrito, y por la mañana madrugó Abraham. Este es su propio atributo, Gesed de Serampín, que es llamado mañana. Vemos que está escrito, Hashem, en la mañana oye mi voz, Salmo 5:4. Lo que quiere decir también la mañana misma, que es Serampín en el aspecto de Gesed. El texto nos dice ahora. Rabí Hillá y Rabí Yosí estaban sentados, y Rabí Shimón les estaba enseñando el secreto de las leyes de los Kohanim. Ellos regresaban cada día y se sentaban ante él. Un día, Rabí Shimón salió, lo acompañaron hasta que llegaron a un campo y se sentaron. Rabí Shimón abrió la discusión diciendo, ven y mira, está escrito, lo he visto todo en los días de mi vanidad, hay justo que perece a pesar de su justicia. También inicuo hay que prolonga la vida en medio de su maldad. Eclesiastés 7:15. Y por esto preguntamos, ¿de qué hablaba Salomón en este verso, él, que poseía más sabiduría que cualquier otra persona? Salomón aludía a la sabiduría. Vemos que los caminos del Santo bendito sea no son así, porque está escrito, para dar a cada cual conforme a sus caminos, y según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Pero aquí alude a dos temas. Hemos aprendido que los ojos del Santo bendito sea, desean velar por el mundo y observarlo, como está escrito, porque los ojos de Hashem recorren toda la tierra. Crónicas 2:16-9. Si hay personas inicuas en el mundo, el justo de esa generación está atrapado en sus pecados. El Santo bendito sea Él, es paciente con los impíos hasta que se arrepientan. Si no se arrepienten, entonces no habrá nadie que suplique misericordia por ellos, porque los justos ya han muerto. Este es el significado de, hay justo que perece a pesar de su justicia. Es porque Él es justo que se ha apartado del mundo, para que no suplique misericordia por la generación. Por eso hemos aprendido que una persona solo debe vivir en un lugar donde vivan hombres de acción justa. ¿Por qué razón? Ay de la persona que habita entre los impíos, porque está presa en sus pecados. Y si habita entre los justos, se le trata bien por sus méritos. Rabí Hasda vivió al principio entre la gente de Capadocia, y fue difícil para él y estuvo plagado de enfermedades. Luego mudó su vivienda entre los protectores de Sipori, es decir, entre los estudiantes de Torá, que son llamados protectores. Se hizo grande y mereció mucho bien, muchas riquezas y mucha Torá, y dijo, merezco todo esto porque vine entre esta gente, a quien el Santo bendito sea Él, cuida para hacerles el bien. Otra explicación del versículo, lo he visto todo en los días de mi vanidad. Es que Salomón tenía todos los niveles más elevados de sabiduría, más que toda la gente de la generación, como está escrito, porque era más sabio que todos los hombres, Reyes 1:5-11. También está dicho, y entonces Salomón se sentó en el trono de Hashem como rey. Y es por esto que preguntamos, ¿podría él decir de su vida, en los días de mi vanidad? Así como también dijo, vanidad de vanidades, dijo Coelet, Eclesiastés 1:2. Hemos aprendido que Salomón fue llamado por 7 nombres, los cuales son Salomón, Yedidia, Agur, Bin Yaque, Itiel, Lemuel, Coelet. Y el nombre Coelet es igual a todos ellos.
Cada uno de ellos es nombrado a semejanza de arriba. Coelet también es llamado una congregación sagrada de 10 hombres. Por lo tanto, se dice que menos de 10 personas no se considera una congregación, o sea un Kaal. Una congregación podría ser incluso de 100 o más, pero no menos de 10. Coelet incluye a todos, todo Israel, como está escrito, la congregación, Keilat, de Jacob, Deuteronomio 33:4. Hemos aprendido que sus nombres llevaban el nombre de sabiduría, y por lo tanto, compuso 3 libros. El Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Proverbios. El propósito de todos ellos es perfeccionar la sabiduría. El Cantar de los Cantares corresponde a Gesed, la columna derecha. Eclesiastés corresponde a Juicio, la columna izquierda. Y Proverbios corresponde a Misericordia, la columna central. Esto es para perfeccionar la sabiduría. Todo lo que él hizo fue con el propósito de mostrar sabiduría, y en correspondencia al más alto nivel. Él dijo acerca de sí mismo, en los días de mi vanidad, y vanidad de vanidades. Pero la vanidad es un secreto precioso. La palabra vanidad, que en hebreo se dice Hebel, también se puede entender como aliento. Es el aliento que sale de la boca. Y por medio del aliento que sale de la boca se forma un sonido. Hemos aprendido que el mundo existe solo a través del aliento de la boca de los escolares que no han pecado, es decir, que no se considera que tengan pecado. La respiración está hecha de aire y agua, y todo en el mundo está hecho de respiración. El significado interno de la respiración de estos niños se convierte en sonido, y se esparce por todo el mundo. Ellos son los guardianes del mundo y los guardianes de la ciudad. Este es el significado de, si Hashem guardare la ciudad, Salmo 127:1. Ven y mira, es al mismo tiempo un soplo y un sonido. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La respiración tiene el poder de producir un sonido, pero el sonido real tiene el poder de producir palabras. Hebel, quien heredó de su padre, es llamado Hebel, y todo lo que vio Salomón vino a través de él, y aunque tenía mucho apoyo de arriba, de otros niveles, dijo, en los días de mi vanidad, para dar a conocer que esta palabra viene de ahí. Y el significado secreto de las palabras, todo es vanidad. En los días de mi vanidad, vi todo. Y, hay un justo que perece en su justicia. Es el secreto de lo que él reveló y dio a conocer, que todo depende de los días de mi vanidad. Esto significa que cuando Hebel se nutre del juicio, para ejecutar el juicio, antes de la reconciliación de la columna central, hay un hombre justo que perece en su justicia, debido a ese juicio. Cuando Hebel se nutre de la misericordia, entonces, hay un hombre inicuo que prolonga su vida en su maldad. Porque debido a la misericordia es suficiente, y tanto los malos como los justos dependen de este Hebel. Por lo tanto está escrito, en los días, y no dice simplemente, en el día. Porque todos dependen de este Hebel. Por esto, hay quien en el momento del juicio es tratado con juicio. Y quien en el momento de la misericordia es tratado con misericordia. Está escrito, hay un justo que perece. Pero preguntamos, ¿por qué no dice perecieron? Porque si es dependiente del tiempo, debería haberse dicho en el pasado y no en el tiempo presente. La respuesta es que cada vez que se despierta, el juicio quita al justo del mundo y de la generación. Siempre es así. Hay un hombre inicuo que prolonga su vida en su maldad, que en realidad prolonga su vida en su pecado, porque cuando ese juicio se nutre de la misericordia, otorga misericordia a ese hombre inicuo y antepasados con él. Mientras estaban así escuchando las exposiciones del maestro, de pronto vieron cómo ascendía y descendía humo a poca distancia, donde había un desmonte en el bosque.
Rabbi Shimon dijo, el suelo fue calentado por la luz de arriba, y ahora este campo emite un aroma de todas las especias y que pasa suavemente. Quedemos aquí, porque la Shejina está presente con nosotros. Es el perfume del campo que Hashem ha bendecido, como sabemos de Génesis 27:27. Inmediatamente comenzó a comentar este versículo, y se refirió a la tradición según la cual, las preciosas vestiduras que emitían un olor suave cuando Jacob apareció ante Isaac, pertenecieron originalmente a Adán, y con el tiempo llegaron a manos de Nimrod, el fuerte cazador, y finalmente a Esav, que también era un cazador. Dijo, se ha observado que estas vestiduras fueron hechas por el santo mismo, como se menciona en Génesis 3:21, por intermedio de ambos nombres divinos, Yud-Ke-Vav-Ke, y Elohim, que es más que lo que se puede decir para el cielo y la tierra, que fueron creados solamente por Elohim, como dice en Génesis 1:1. Es muy difícil entender cómo llegaron a Esav esas vestiduras, porque en el primer lugar se nos dice que el santo bendito sea hizo también vestimentas para Javá. ¿Y entonces qué ocurrió con estas? Y seguramente Adán y Javá han de haber sido sepultados con ellas, y no abandonaran obsequio tan precioso. Pero la verdad es que ningún otro ser humano usó estas vestimentas, que colocaron a Adán y Javá a la par con seres superiores. Y en cuanto al indumento hermoso que Ribka puso sobre Jacob, se trató de una ropa real de seda y oro, que es costumbre guardar en perfume, y esto fue lo que olió Itzhak, y dijo, ve, el perfume de mi hijo. Porque sabía que la suavidad del perfume se debía a él. Cabe entonces preguntar, ¿cómo supo Jacob del perfume del campo que Hashem ha bendecido? Lo supo desde dos fuentes, que esencialmente son una y la misma. Se dice, Itzhak salió para meditar en el campo. ¿Por qué en el campo? ¿No tenía una casa o algún otro lugar donde rezar? La verdad es que ese campo era realmente el mismo que Abraham había comprado de los hijos de Het, ese campo que estaba cerca de la cueva de Macpelá. Y cuando Itzhak pasó por él, la Shejina estaba presente allí, y el campo emitía santos aromas celestiales. E Itzhak, reconociendo la presencia, hizo de ese campo el lugar regular para su plegaria. El segundo hecho fue que Itzhak olió la mirra que ascendía del monte Moría. Así, cuando Jacob se le acercó, los perfumes paradisíacos le devolvieron el recuerdo del suave olor que olió en ese campo. Vemos ahora las palabras del Éxodo que dicen: en el 10º día de este mes tomarán para ellos un cordero. Según Rabbi Abba, el 10º día fue elegido porque en ese día el jubileo ilumina la luna. Es decir, Biná comunica luz a Malhut, pues del jubileo está escrito, en el 10º día de este 7º mes habrá un día de expiación, Levítico 23:27. Ellos tomarán un cordero. ¿Por qué un cordero? Porque simboliza el poder de la corona más baja, que el santo quebró, la corona a la cual adhieren todas las otras coronas inferiores, formando la no santa triada que expresa la frase, corderos, servidores y servidoras, que Jacob envió a Esav, como un soborno a los poderes malos que este último representaba. El santo dijo, efectuad este acto de sacrificar el cordero pascual, y yo anularé su poder arriba. Hacedlo pasar por fuego aquí abajo, y yo haré pasar el principado impuro que representa, por la corriente de fuego. Preguntamos también, ¿por qué el cordero debía ser atado en el 10º día y matado en el 14º? Porque, según Rabbi Abba, los 4 días correspondían a los 400 años que Israel estuvo sometido al poder de Egipto. ¿Y por qué el sacrificio se efectuaba a la noche? Porque ese es el tiempo en que el juicio predomina arriba y abajo, y también porque fue en ese tiempo, entre las noches, que a Abraham le fueron predichos los exilios de Israel, como está escrito, y cuando el sol bajaba, un sueño profundo se posó sobre Abraham, y aquí que se posó sobre él un horror de gran oscuridad, Génesis 15:12. Horror significa una corona superior que representa al Egipto. Oscuridad es una segunda corona así, que representa a Babilonia. Y grande, se refiere al exilio de Edom,
que hubo de ser el más duro de todos. Así se ve que los hijos de Israel no salieron del Egipto hasta que hubieran sido anulados todos los poderes y principados superiores, que eran enemigos de Israel. Pero cuando acontecieron estas cosas, el pueblo fue liberado de su dominación, y traído bajo el sagrado y celestial dominio del Santo bendito sea. Y se unió a él, y a él solamente, como está escrito, porque para mí los hijos de Israel son servidores, ellos son mis servidores a quienes yo saqué del país de Egipto. Levítico 25:55. De manera similar interpretó Rabí Shimon el versículo: en vísperas del primer día pondréis fuera de vuestra casa levadura, Hametz. Éxodo 12:15. Seor, Hametz y Maimetzet significan todos la misma cosa, y son símbolos del mismo grado superior, es decir, los poderes designados para representar a todas las otras naciones, que son paganas y enemigas de Israel, y que son nombradas variadamente como mala imaginación, dominación extraña, Dios extraño, y otros dioses. El Santo bendito sea dijo a Israel: todos estos años estuvisteis sometidos a un poder extranjero, pero ahora sois hombres libres, apartaréis la levadura. Rabí Yehuda dijo: si es así, ¿por qué la levadura está prohibida solamente en estos 7 días? Rabí Shimon contestó: esta ceremonia únicamente es necesaria cuando Israel ha de demostrar el hecho de su libertad. Si un rey eleva a un hombre a un alto cargo, este hombre celebrará su elevación regocijándose, y llevando durante unos pocos días costosos vestidos festivos. Pero subsiguientemente solo celebra el aniversario cuando vuelve a cumplirse. Lo mismo es verdad respecto de Israel. También los israelitas tienen cada año su estación de júbilo y alegría, cuando celebran el elevado honor que el Santo bendito sea, les concedió al sacarlos del poder de la impureza hacia el poder invencible de su santidad. Por eso está escrito: durante 6 días comeréis matzot, pan sin levadura. Rabí Shimon dijo luego: el pan sin levadura se llama el pan de pobreza, como vemos en Deuteronomio 16:3. Porque en ese tiempo la luna no estaba en su plena fuerza, por la razón de que, a pesar de ser los israelitas circuncidados, el rito no se había completado con el descubrimiento, y por eso no se había revelado en su forma completa el pacto. Pero más tarde, cuando el acabamiento tuvo lugar, es decir en Mará, donde Moisés hizo para ellos un estatuto y una ordenanza, como dice en Éxodo 15:2, el Santo bendito sea les habló diciendo: hasta ahora habéis comido el pan de pobreza, pero desde ahora vuestro pan provendrá de una región muy distinta, yo haré llover para vosotros pan del cielo. Éxodo 16:4. Esta frase significa literalmente, desde el cielo, es decir, desde el centro mismo de la gracia, y no como antes, desde la luna defectuosa. Por eso, los israelitas santos observan como un memorial el aniversario de los días cuando vinieron a estar bajo las alas de las Shejiná, y comen el pan que proviene de las Shejiná. ¿Y por qué el rito no se completó en Egipto? Porque entonces el éxodo se habría postergado hasta que se hubieran recuperado los sometidos a esta operación. Observad, cuando los hijos de Israel estuvieron por entrar en Tierra Santa, Moisés la describió como una tierra en la cual comerás pan sin escasez, como dice en Deuteronomio 8:9. En contraste con el pan de miseria, de pobreza, que fue su alimento en Egipto, cuando la luna no derivaba bendición, cuando ella no estaba iluminada por el jubileo. Y como ya se dijo, la luna, al no tener luz propia, representa a Malhut que no tiene luz propia, o sea no tiene bendición, a menos que la bendición le llegue desde el jubileo, que es Biná. ¿Y por qué ellos no efectuaron la ceremonia del descubrimiento de la orla en Egipto? No se manifestó en su plenitud la unificación y armonización de los atributos divinos. Fue en recuerdo de Egipto que en la tierra de Israel continuaron comiendo el pan de pobreza. Rabí Shimon tomó las palabras: también en el 10º día de este 7º mes habrá un día de expiación. Y relacionó esto con las palabras: en el 10º día de este mes, escrito en Éxodo 22:3,
empleadas con respecto al Cordero Pascual. Lo que nos enseña que el uno depende del otro, o sea, el 10º día de expiación, y el 10º día cuando se tomaba el Cordero para la Pascua,